conferencia junto al ministro de Salud explicar la nueva metodología para contabilizar los fallecidos en nuestro país, muchos tuvieron de alguna manera la esperanza de que fuese un método mucho más exacto y que representara mejor la realidad. Sin embargo, inmediatamente surgieron críticas respecto a el nuevo método. Ustedes han sido los que han llevado una de las principales voces en la crítica al método anterior. ¿Este método es mejor o peor que el que existía hasta antes de ayer? Mira, déjame tratar. Yo sé que estamos con poco tiempo, así que voy a tratar de ser lo más preciso que pueda. Desde nuestra perspectiva, aquí no hay un cambio de método, no hay un cambio de criterio, ¿sí? Yo quiero ser súper enfático en que aquí no hay un cambio de criterio, se está cambiando la manera de implementar el mismo criterio. Hay dos criterios posibles. Tú puedes contabilizar los fallecidos enfocándote en los test positivos, o puedes, además de eso, agregar las personas que tienen una causa probable. Esto es un cuadro clínico compatible y, digamos, por trazabilidad uno considera que era probable que hubieran tenido contagio con la enfermedad. Este segundo criterio es más amplio, el primer criterio es más restrictivo. El primer criterio más restrictivo es el que aplicábamos antes y es el que seguimos aplicando ahora. Lo único que ha cambiado es la manera de implementar ese criterio. ¿Cuál es el problema? La experiencia en Europa muestra que este criterio subestima las personas que han fallecido en sus hogares y que no son objeto de testeo. Claro. El ministro hoy día, cuando le hicieron esta pregunta en el punto de prensa, dijo que eso se enfrentaría con una estrategia de testeo. A mí me resulta difícil aceptar esa explicación por lo siguiente. Hoy en día, y la otra cifra que se publicó hoy día es la positividad de los test. Hoy en día en la región metropolitana estamos con una positividad cercana al 60%. Eso significa, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de un 10%. Estamos 6 veces encima del umbral que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eso significa que nuestra cifra de contagios... Positividad del 60% en Santiago, ¿quiere decir que el 60% de los santiaguinos estamos con coronavirus? No. La positividad es una fracción. Número de test positivos dividido por número de test practicados. Ya. Diego, eso te da un orden de magnitud de qué parte, de qué tan certero es tu número respecto de los contagios, respecto de la realidad. La positividad, si tú quieres ponerlo así, es un indicativo de la cifra negra de los contagios. Entiendo. Hoy en día, con un 60% de positividad, sabemos que la cifra de los contagios es muy grande. O sea, probablemente los 5.000 y tantos casos que se reportaron hoy están bastante subestimados. Eso significa que tenemos que testear más a los vivos. Entonces, a mí me cuesta difícil aceptar esa justificación de que la manera en que nos vamos a hacer cargo de la diferencia entre estos dos criterios de contar los fallecidos sea con testeo, porque no veo de dónde van a salir esos test. Diego, entonces es probable que hoy, solo para terminar y con esto sí que termino, entonces es probable que hoy estemos subestimando la cantidad de contagios y también subestimando la cantidad de fallecidos. Claro. Nosotros volvimos a hacer el análisis con la nueva manera de implementar el mismo criterio y en el periodo que nosotros analizamos de las 700 fallecidos que habíamos encontrado sin explicación, seguimos sin encontrar explicación con el nuevo método para implementar el mismo criterio a 400. O sea, la magnitud en la cual estamos cerrando la brecha, la cifra negra respecto de los fallecidos, no es particularmente grande. ¿Sí? Entonces, hoy en día hay que ser súper cuidadoso en tener en cuenta que seguramente estamos subestimando el número de contagios y también estamos subestimando el número de fallecidos. Diego, lo que pasa es que durante el fin de semana en muchos medios de comunicación fue muy bullada una reunión de ustedes como espacio público, con el mismo gobierno. Y en lo concreto da una sensación como de que efectivamente hubo una mayor recepción a los consejos, si se puede llamar así, que ustedes les estaban brindando. ¿Es eso efectivo? ¿Hay un cambio de timón, de giro luego de esa reunión del fin de semana? A ver,
nosotros en esa reunión simplemente explicamos cuál era nuestra metodología para estimar los fallecidos en exceso. Nosotros nos vamos a reunir todas las veces que la autoridad quiera reunirse con nosotros, como siempre lo hemos hecho en todas las materias. Después, durante ese fin de semana, yo tenía la impresión de que íbamos a movernos a un criterio más cercano a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es una manera de reducir la cifra negra respecto del número de fallecidos. Eso no está ocurriendo y no va a ocurrir, porque tanto el ministro de Salud como el ministro de Ciencia dijeron que simplemente van a adoptar otra manera de implementar el mismo criterio. ¿Pero por qué? Eso es lo que uno no entiende, porque lo que dice Jean-Philippe es que parece ser que el gobierno acusó Recibo de que estaba en sus cifras subestimando la realidad. Claro, y de que se vienen cambios. En que entonces que iba a integrar otros factores, que iba a cruzar registro civil con PCR positiva, pero lo que dijo el ministro hace 4 días atrás es que también iba a integrar a los PCR pendientes, pero los dejaron fuera. Es que esto no es un tema de PCR. Tú tienes una estrategia que puede ser fijarte solamente en los PCR y otra estrategia que es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es estrategia que considera los PCR y además los probables fallecidos por COVID, considerando cuadro clínico compatible y trazabilidad. Y eso quedó fuera. Hoy en día seguimos en el criterio, eso quedó fuera, que seguimos en una estrategia centrada en los test. Antes la sistematizábamos de una forma, ahora la estamos sistematizando de otra, pero es el mismo criterio. Y ese criterio, voy a ser enfático, subestima la cantidad de fallecidos en los hogares, fuera de los recintos hospitalarios. Eso es lo que nos muestra la experiencia europea. Pucha, lamentablemente, Diego, como en el informe de salud nos atrasamos, esperamos poder conversar más largo contigo esto otro día, porque yo creo que la ciudadanía en general y todos estamos bastante perdidos en las cifras, la verdad. Y yo creo que es un tema no menor. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Nos despedimos mucho. Es 10 de junio, una jornada en que, como todos los miércoles, el gobierno actualiza las comunas que ingresan a cuarentena. Esto a partir del viernes a las 22 horas. Y tal como se venía pidiendo, lo venían pidiendo sus alcaldes, la población también. Valparaíso y Viña del Mar, junto a otras 6 comunas en el país, van a ingresar a cuarentena. Vamos a tomar contacto con Ignacia Jiménez para revisar el reporte de hoy, donde esto es lo más novedoso, lo que estaban esperando en la región de Valparaíso. ¿Cómo está, Ignacia? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Karim? Buenas tardes. Tú lo decías, sobre una decisión que se estaba esperando y que incluso ayer el ministro Mañalich daba luces de que estaba en una evaluación y que iba a quedar pendiente el anuncio para esta jornada. Son varias las comunas que sufren cambios respecto a las cuarentenas. Lo primero es que todas las que están bajo esa medida actualmente se mantienen al menos por una semana más, incluido el Gran Santiago, incluido lo que pasa, por ejemplo, en el norte del país con la ciudad de Iquique. Respecto a las nuevas cuarentenas que parten este viernes a las 10 de la noche, en el norte del país tenemos el radio urbano de la comuna de Pozo Almonte, también en la región de Tarapacá, había estado con una tasa de incidencia bastante alta en el último informe epidemiológico y eso también lleva a las autoridades a tomar la decisión. En la región metropolitana prácticamente ya van a quedar solo 8 comunas sin esta medida de cuarentena, porque este viernes se van a sumar la comuna de Peñaflor, de Melipilla, de Curacaví, de Tiltil y de San José de Maipo en su radio urbano. Y para proteger a la comuna de Pirque se ha decidido poner un cordón sanitario. Sabemos que esa comuna es vecina de Puente Alto, también de San José de Maipo, y se ha tomado esa decisión de poner un cordón sanitario estricto para poder controlar el acceso y la salida de las personas ya, y así evitar que el virus se propague en esa comuna de la región metropolitana. Karim, antes de pasar a Valparaíso, los quiero invitar a que pasemos a revisar justamente el detalle que entrega hoy día el ministro de Salud respecto a las comunas del Gran Santiago y la zona norte del país que entran en esta medida de cuarentena. Pozo Almonte se entra en una cuarentena en el área urbana. Esta es una
comuna muy extensa. Esta cuarentena afecta al área urbana y, como todas las medidas que voy a decir a continuación, esto está vigente desde el viernes a las 22 horas. En segundo lugar, en la región metropolitana entra a cuarentena completa la comuna de Peñaflor y entra a cuarentena en sus zonas urbanas las comunas de Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José de Maipo. Karim, la otra era lo que tú decías al principio de este contacto.